escogido por ti. Marcado, yo vivo para ti. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Busquen su Biblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice la palabra del Señor, Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo dice que si en alguna manera llego a la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice esto? Porque hay dos caminos para ser levantado por Jesús. Una es que nos muéramos creyendo en Él, y la segunda es que Él venga por nosotros y todavía estemos vivos. Hay dos maneras, se le llama rapto, o también que tú mueras en Cristo y ahí sí llegues a la resurrección de los muertos. Hay dos maneras. Entonces dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. No estoy diciendo que ya estoy listo y me he preparado, no. Pablo, no estoy diciendo que ya sea perfecto. No, me falta mucho todavía. Y la verdad que todos vamos a ser perfectos el día que partamos de esta tierra. Sin antes, todos los días tendrás que luchar por avanzar, por mejorar. Y dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Si Cristo me escogió, algo bueno vio en mí, y yo lucho todos los días por llegar a ese nivel. Dice el versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Sigue diciendo el versículo 14, dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, prosigo, diga en voz fuerte, prosigo al premio del llamamiento en Cristo Jesús. Todos los días hay que proseguir. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Hay gente que pretende que ya lo consiguió todo. De pronto porque hoy en día hemos predicado o repartimos la cena, ya llegamos a cantar, llegamos a tocar un instrumento, ya siento que cumplí todo, ¿qué más me falta? No, lo más fuerte es cambiar nosotros todos los días, en el interior del hogar, en el interior de la empresa, con los colegas, con los vecinos, con los amigos, con los que nos rodean, luchar todos los días por mejorar. No lo vamos a alcanzar, hay que luchar todos los días. Dice Pablo, quiero algún día estar al nivel como Jesús me vio en el futuro. A ti y a mí Dios nos llamó a su obra porque Él vio en nosotros algo que va a ir mejorando día tras día. Proseguir a esa meta. Lo malo es dejar de proseguir, dejar de avanzar, dejar de creer. Como creyentes, para alcanzar la perfección en Jesús, no hay fecha de cumplimiento, porque esto es una transformación cotidiana. No hay una fecha. Hasta el día en que nos toque partir de esta vida, esto no nos excluye de luchar por cambiar y mejorar en el hogar, en el círculo social donde Dios nos ha colocado. Hay que mejorar. Basado en ese texto, he titulado la reflexión de la palabra de este mensaje, lo he titulado, no pretendo, pero sigo. Dile al que está a tu lado, no pretendo, pero sigo. Hay gente que como no alcanzaron una meta, no pudieron cambiar cierta área, se quedan paralizados. Ya fracasé como hombre, como mujer, como futuro esposo, como futura esposa, se dañó el noviazgo, ya se queda, ya yo no confío más en esto, o se fracasaron los estudios, no quiere seguir avanzando. Pablo dice, yo no pretendo, pero yo sigo adelante. Hay cosas que no podemos pretender, que se van a lograr de la noche a la mañana. Hay cosas que uno como pastor ha querido lograr, en el caso mío, pero nada. Lucho por conseguirlas, sean materiales, sean espirituales, sean a nivel ministerial. Hay cosas que tú has querido mejorar como papá, como esposo, como hijo, en el interior en la intimidad de tu matrimonio. Pero sigues. Porque a veces cuando te encuentras con gente que pretende, te hace sentir que tú eres el ser más miserable, que ellos han logrado todo facilito y que tú no. Tú eres alguien que todavía estás muy imperfecto para estar al nivel de ellos. Y la verdad,
que si Pablo no pretendía haberlo alcanzado, un hombre que sabía la escritura de pe a pa, un hombre que había ido al tercer cielo como Juan el apóstol, un hombre que había visto tantas revelaciones, un hombre que había ministrado sanidad, había hecho milagros, el hombre que había hecho tantas cosas, y dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, todos los días lucho. En otra parte Pablo dice: cada día golpeo mi cuerpo, tengo que entender que me corrijo a mí mismo. Dice: ¿qué te está pasando? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué reaccionaste así? Porque muchas veces una acción trae una reacción y eso lo usamos como excusa. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar reaccionando de una manera que no es tolerante? ¿Hasta cuándo? Y la palabra nos habla, nos va a mostrar en este tema que no hay que pretenderlo, pero hay que seguirlo. Seguir cada día, cada día. Porque cuando tú comienzas a pretender que ya alcanzaste una meta, o puedes pretender que nunca la vas a alcanzar, te vas a estancar, te vas a conformar y no vas a seguir, no vas a extenderte. Entonces ese es el tema que se llama no pretendo, pero sigo. El primer punto que tienes que tener en cuenta para no caer en eso, de estancarte, es, el primer punto se llama: no eres supervisor de mi proceso. Hay gente que va a ser supervisor de tu proceso. Hay gente que se va a levantar a tu vida y decirte: estás fracasado, no sirve. No, ninguno es supervisor de tu proceso. Tú estás en este caminar y tienes que seguir, tienes que luchar por cada día mejorar, y en el camino te vas a equivocar y se van a colocar personas a tu lado que van a querer ser supervisor de tu proceso. Y tú estás creyendo que puedes mejorar tu vocabulario, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de referirte a los demás. Y hay personas que te van a juzgar por eso. A veces Satanás se puede venir a tu vida como supervisor de tu proceso, a decirte que no sirves para nada, a decirte que eres un hipócrita, que eres un falso, que eres una falsa. Y Dios no lo ha puesto supervisor de tu proceso. No le dejes ese poder a la gente. Es cierto que tenemos maestros, líderes que nos van a corregir. Eso es una cosa. Pero supervisor de tu proceso, tú estás creyendo en que Dios lo que puso en ti lo va a cumplir. Y vemos en la palabra, miren lo que dice la palabra. En Lucas 5, 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren bien. Y dice el 7 y 8, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Eso pasó con Pedro. En las barcas se estaban hundiendo de la cantidad de peces. ¿Y qué hizo Pedro? Dice el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro había andado con Juan, y cuando dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Pedro siguió con Juan, no siguió a Jesús. Y Jesús le insistió 20 veces a Pedro para que le siguiese. Pero Pedro pensaba que Jesús podía ser un fraude, en el sentido de que Juan nunca le pidió que entregara todo por él. Jesús sí. Y Pedro era pescador. Pedro no pensaba que Dios podía suplir su necesidad financiera. Pedro pensaba que Jesús no lo podía arruinar si iba a estar 100% con Jesús. Por eso cuando ve esa cantidad de peces, que cuánto no tardaría en Pedro conquistar esa cantidad de peces, ¿qué no duraría? ¿Cuántos días? Y vio que Jesús dice en un instante, eso atemorizó a Pedro. Se dio cuenta que su incredulidad lo había llevado a durar para aceptar el llamado de Jesús. Él no creía que Jesús podía ser su proveedor, su jiré. Él no podía creerlo. Y por eso se postra así. Cuando dice esa abundancia, sintió que él había juzgado el llamado que Jesús le hacía. Pero aunque hubiera dudado, Jesús estaba en ese proceso con Pedro. Jesús, así comenzó la historia de Jesús con Pedro.
Hay gente que hoy en la iglesia no le cree al Señor, a veces adora, a veces hay personas que la iglesia la ven con una monotonía, con una carga al venir al servicio. Bueno, Dios tratará con esas personas, pero tú enfócate en creer que tu tiempo cuando te congregas es agradable a Dios y que aquí no estás perdiendo el tiempo. Te vas a equivocar, vas a fallar, pero ninguno es supervisor de ese proceso. El Espíritu Santo es tu supervisor y Dios te escogió de lo más vil, de lo desechado, de lo que no sirve. Dios te escogió a ti y a mí, y algo bueno estaremos haciendo, comenzando que estamos acá en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Pedro dijo a Jesús: quítate de mí, Jesús, porque yo creí que tú no podías proveer. Yo pensé que contigo mi casa se iba a la ruina. Eso dice Pedro cuando expresa esto. Y dice: pensé que tú no me podías sustentar. Dice el versículo 9. Dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y dice el 10, mira lo que dice el 10. Dice: y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Desde ahora. Ese milagro cambió la visión que Pedro tenía de Jesús, ¿verdad? Y Pedro no pretendía que creía todo, pero tuvo que seguir. No pretendo, dice Pedro. Cuando se colocó de rodillas, él no dijo: Señor, yo sabía que tú ibas a hacerlo. No, fue sincero. Dijo: Señor, yo dudé. Yo pensé que tú cuando me prestaste la barca prestada me estabas afectando. Pensé que eras un palabrero más. No, Pedro se arrodilla diciendo: Señor, yo pensé que esto era un fraude. Le dice Pedro: yo pensé que esto era un fraude. Cuando tú crees que venir aquí y levantar las manos es un fraude, cuando tú crees que cantar es para otro, cuando crees que escuchar la palabra es para otro, te falta mucho. Entonces Pedro pensaba eso. Tanto tiempo estuvo con Juan, fue discípulo de Juan el Bautista, fue de los pocos. Le costaba seguir a Jesús. Él decía: seguía uno que estaba en el desierto, vestía de piel, ahora voy a seguir este que es carpintero. Y eran primos hermanos, la misma rosca, eran familia. Porque la humanidad o el razonamiento nos mezcla las cosas. El día viernes hicimos un culto acá de los milagros. Yo tuve una revelación aquí en el altar del milagro que yo le pedí al Señor, y Dios me dio la fecha exacta. Cuando se cumpla te voy a hablar por testimonio, pero ese día sentí una felicidad, porque sí, sentí que Dios me habló algo puntual que le estoy pidiendo. Entonces usted tiene que creer en lo que Dios está hablándole, en lo que Dios nos está confrontando, o lo que Dios nos confronta. No puede seguir el evangelio así. No, hay que creer, hay que pararse, hay que sacudirse. No pretendo alcanzar, me falta mucho, pero sigo adelante. No voy a seguir estancada o estancado. Dice Lucas 5:10, nos dice que no temas, le dice Jesús. Y en la aflicción de Jesús, después de mucho tiempo, después 3 años y medio más para ser exacto, Pedro seguía en el proceso. Tú y yo seguimos en el proceso. Aquí ninguno puede decir: yo tengo 20 años, mira, y me echa cuento lo que es la tentación, lo que es la prueba. Falso. Sí, te podemos echar cuento. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque vamos a luchar todos los días. Cualquier día te vas a levantar con temores. Cuando llegas a los 40, cuando llegas a los 50, cuando llegas a los 60, cuando llegas a los 70, en Eclesiastés dice: los temores de la oscuridad. Llega un momento en que vas a decir: ¿será que mañana amanezco vivo? ¿Será que no me irán a robar? ¿Será que hoy no se me meten en la casa? ¿Será? Y vienen temores que nos van a dar vuelta, porque aquí no vamos a pretender nunca haberlo alcanzado, nunca. Pero hay que seguir. Lo malo es quedarte parado, o quedarte estancado o estancada. Escuche bien: quedarte parado o estancada. En Mateo 26:37, Jesús estaba en aflicción, y tomando a Pedro, que era el principal, y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús los llama, aparece: Pedro, ven acá, Pedro, estoy pasando tengo dificultad, Pedro. Jesús quiso buscar el hombro de Pedro para llorar.
Hay gente que uno se equivoca. Y tú como líder buscas a alguien para derramar tu corazón. Y esa persona te juzga. Te trata de ruin, de acabado, de destruido. Y por eso es que los líderes a poca gente le abrimos el corazón. Porque creen que eso es una flaqueza. No. Uno es humano como todos. Como todos. Y Jesús buscó a Pedro. Pedro, préstame el hombro para llorar. Sí, estoy angustiado. No pocamente, Pedro. Le dice Jesús, estoy angustiado. ¿Cómo? En gran manera. ¿Cómo? En gran manera. Alguien una vez me dijo, ¿por qué el pastor va a orar por mí si tiene más deuda que yo? Pues, fácil y sencillo. Yo estoy ungido sobre tu vida, no, tú no estás ungido sobre mi vida. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Y dice, vino y puso el hombro sobre Pedro y llamó a los otros dos. Y dice el versículo 38, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, no quiero quedarme solo. Estén conmigo, quédense conmigo. Y dice el 39, y viendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú. Y dice el 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y no le dijo a los tres, ¿a quién le habló directamente? A Pedro. Cuando tú dices a alguien, esté pendiente de mí, hay gente que de pronto pasa por una crisis en la clínica, hay alguien enfermo, en crisis financiera, y alguien no te llamó. Y sí, es verdad, te falló. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa persona. No lo juzgues por eso. Esa persona mañana te puede representar una bendición. A veces que tú estás juzgando, que tú estás poniendo una lápida porque te dejó solo, te dejó sola, no seas así. Porque tú también le has fallado a otra gente. Y dice, Jesús le dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Miren lo que dice esta versión. Dice, Jesús regresó donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, no has podido quedarse despierto conmigo ni una hora, le dice Jesús. Ni una hora. Pedro le falló a Jesús en la aflicción. Pero Jesús siguió confiando en Pedro. Los que lo rodeaban no eran los supervisores. No eran los supervisores de Pedro. Los que rodeaban a Pedro no era el supervisor de su proceso. Era el instrumento que Jesús había escogido. Y le estaba fallando, sí, porque estaba fallándole. ¿Cuántas personas te han dejado solo en la aflicción? Y muchas veces dejamos que esto afecte nuestro proceso y el de ellos. Sí, porque como te dejan solo, tú no crees en el proceso de ellos. Comienzas a dudar de su cristiandad, pero también dudas de que Dios te puso a esa persona a tu lado para animarte. Dudas de ese esposo, dudas de la esposa, dudas del que Dios te puso a tu lado, dudas de lo que está pasando, de ese hijo, de ese papá. Vamos a fallar. Vamos a fallar. Pero hay que creer que en este proceso el Espíritu Santo es el que supervisa. Y Él no ve tanto tu presente como lo que Él está haciendo al futuro en tu vida y en mi vida. Deja de estar jugando a los demás por el proceso que están viviendo. Ora por ellos. No te estoy hablando que seas alcahuete, pero este proceso todo lo estamos pasando. Y Pedro le falló a Jesús en la aflicción, en el momento difícil. No puede esto venir a afectarte en la credibilidad del carácter de esa persona. Pedro vino, negó a Jesús. Pedro niega a Jesús. Pedro intentó sacar una espada y mocharle la cabeza a otro. Recuerden que Pedro negó a Jesús y lo negó feo, lo negó horriblemente. ¿Cuánta gente ha negado tu amistad? ¿Cuánta gente te ha dejado solo o ha negado que tú le has ayudado? Que tú has sido de bendición a tu vida. Has dicho que no y han negado. Escúcheme bien, han negado lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas personas te han dejado solo en el proceso a ti? Y han negado esto. Han dicho que no es así. Han dicho que tú no les ayudaste. ¿Cuánta gente tú les has servido y no la agradecen? Le enseñaste todo lo que tenía, le diste todo lo tuyo, pero no juzgues su proceso. La diferencia es que tu proceso
va más adelantado que el de ellos. Jesús, Pedro negó, intentó hacer justicia por su propia cuenta, quiso ser un asesino Pedro, un ímpetu que tenía Pedro. Pero sabes, miren Hechos capítulo 5, versículo 14. Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Sigue diciendo el versículo 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar a Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y dice el 16, mira lo que dice el 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Yo quiero que usted levante su mano derecha, diga conmigo, diga: gracias Señor. Diga: gracias Señor, porque tu espíritu, diga así, tu espíritu sobre mí y me usa a pesar de mi proceso. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A pesar de tu proceso, Él te abre la puerta. A pesar de tus equivocaciones, Dios seguía creyendo en que Pedro lo podía usar. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pero la sombra de Pedro levantaba enfermos. Jesús nunca hizo eso. Nunca. Y dice la palabra que en ese proceso lo usó Dios. El Espíritu Santo derramó cada día más y más su poder a Pedro en medio del proceso. Por el proceso que estés pasando. Hay gente que va a creer que Dios no te puede usar o que Dios no puede cumplir tu milagro. Hay un error grandísimo. Yo quiero que me escuche atentamente lo que le voy a hablar. Hay personas que un milagro de Dios no se le cumple porque se creen los más indignos del mundo. Hay milagros que Dios hace en su misericordia, en su gracia. Y tú es el que le pones barrera al milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Dios usó a Pedro. Y en Gálatas, muchos años después, estoy hablando de casi 14 años después de que Jesús había ido, de 14 a 18 años, Pedro ya había abierto muchas iglesias. Pedro ya era un hombre que Dios había usado bastante, pero todavía estaba en el proceso. No creas que porque tienes 10, 15, 20 años, siempre vamos a estar en el proceso. Miren el ejemplo de Pablo. No pretendo, ¿pero qué? Diga, ¿pero qué? Diga conmigo: no pretendo, pero sigo. A su nombre. Pedro dice, Pedro se equivocó en Gálatas, capítulo 2, 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comías con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la incircuncisión. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ¿quién? Hay gente que ya vieja seguirá siendo hipócrita. Yo puedo seguir siendo un hipócrita. Tú puedes estar, ¿qué es hipócrita? Aparentar una cosa y ser otra cosa. ¿Cómo así? Aparenta que amas a todo y odias. Eres amargado, eres resentido, tienes odio en tu corazón, quieres que otro no prospere, tienes envidia del hogar de otro, y eso va a luchar contra tu carne, va a luchar contra ti. Eso dice el apóstol Pablo. Habla de Pedro, y Pablo dice: Pedro, después de casi 18 años, no quería andar nada más con los judíos, no con el que no fuera judío, porque pensaba que eso lo podía contaminar. El hombre que hacía 18 años él tuvo una visión y dice: come, mate y come. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he purificado, he santificado. Después se le olvidó por la influencia de otros. Y la influencia de otros nos puede afectar a veces. Eso pasó con Pedro. Y todos los días, el día que tú digas: ya llegué a este nivel, es cuando más tienes que cuidarte. No pretendas, sino sigue. Y cuando estamos pretendiendo algo,
comenzamos a juzgar a los demás, comenzamos a señalar, comenzamos a decir cosas. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Miren cómo cambia la definición Pedro después de esa exhortación: real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué? ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo Pedro la verdad, que somos. Pedro entendió que se estaba deslizando a condenar a aquel que no era judío. Y dice el 10, dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Está hablando a todos nosotros. Ahí está hablando a los gentiles, a los que no eran judíos. Después que es exhortado, Pedro reflexiona y dice: pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro cambió la deducción que estaba haciendo. A veces pensamos que los demás no alcanzan misericordia, pero yo sí. Que aquel es un hipócrita que Dios no puede usar, para mí sí me puede usar. Que yo soy escogido y aquel no es escogido. Pedro cayó en eso y Pablo lo exhorta. Y dice la palabra que Pedro habla esto y dice: ahora todos hemos alcanzado misericordia. No solo el que está a tu derecha o el que está a tu izquierda, todos hemos alcanzado misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y dice el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Algunos que dicen: el Dios debiera venir ya. Yo escucho gente que sirva a Dios, gente que lidera. Dios va a venir ya, porque eso se van a quemar. Eso, Pedro cambió eso. Pedro entendió que todos pasamos por un proceso. Y dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, Él viene. Si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. No queriendo que ninguno quede. Pedro se está metiendo en el barco de los que pueden perecer. Pedro no decía: yo soy el puro, yo soy el santo, yo estoy listo para irme con el Señor. No, Pedro está diciendo: sino que Dios es paciente para con nosotros. Pedro se estaba metiendo en el mismo grupo. Es bueno saber eso. Dile a alguien que esté cerca de ti: yo estoy contigo. Dile: estamos juntos. Dile: estamos juntos. Dice Pedro: Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, dile a alguien: Dios quiere toda tu familia arrebatarla para el cielo. Dile: Dios, dígale a alguien: Dios quiere toda tu familia arrebatada para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo la quiere condenar, pero Dios la quiere jalar. Y Pedro cambió. Pedro, el que no se quería poner a comer con los que no eran judíos, Pedro cambió. Pedro entendió que él estaba pasando por un proceso. Y Pablo no lo señaló por eso, lo corrigió. Y Pedro cambió la visión que tenía. Y Pedro dice: Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A su nombre. Dios quiere que cada día vayamos mejorando y seamos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros esperamos, dice Pedro: yo espero que ninguno perezca. ¿A quién estás esperando tú que sea condenado en tu barrio? De los que trabajan contigo, de tu familia. ¿A quién estás esperando que sea condenado? Pero dijo: yo he cambiado mi proceso. Yo espero que los que están en mi barrio, ninguno perezca. No es que no se mueran, que ninguno se vaya para el infierno, para serles claro, que ninguno. Pero decía: yo quiero que de mi familia ninguno se vaya para el infierno. Pedro cambió. El hombre que le costaba sentarse a comer después de 18 años con un judío, con un gentil, con la exhortación de Pedro se redefinió y entendió que todos estamos en ese proceso.
Tú no condenes a nadie, tú hablas de la salvación. Es lo que nos toca a nosotros. Tú y yo no podemos condenar. La iglesia no puede condenar. No estamos diciendo que el infierno no existe. No estamos diciendo que el diablo no existe. Nuestro papel es abrir la puerta angosta para salvación. El que no entra, ya sabe qué le pasa. Pero el que se esfuerza por creer. Entonces Pedro decidió, escúcheme bien, Pedro decidió creer que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguna de tu familia, ninguno de los que tienen tu apellido, se vaya para condenación. Quiero que sepas eso. Quiero que sepas eso. Y dice el segundo y último punto, primer punto del tema que llamé, no pretendo pero sigo. Primer punto, no eres supervisor de mi proceso. Y segundo y último punto, conexión divina entre el querer con el hacer. Dios va, tiene que haber una conexión divina. ¿Tú cuántas veces has dicho, Señor, yo quiero hacer esto? No voy a abrir mi boca. Y la embarras. No voy a decir mentira. Y ese día dice más mentira que todos los días. No voy a chismosear. Y ese día apareces un periódico andante. No voy a hablar mal. Y ese día bochincheas, difamas. Pero ¿sabes qué es la ventaja que tenemos? Que aquí adentro hay algo que quiere cambiar. No pretendo, ¿pero qué? No pretendo, ¿pero qué? Diga, pero sigo. Diga conmigo, pero sigo. En el nombre de Jesús. A su nombre. Conexión divina. Escúcheme bien. Entre el querer, ¿con qué? Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo quiero a veces ser bueno y no puedo. Yo a veces digo, hoy voy a ser diferente, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia y deseo hacer el bien, deseo cambiar, tratar mejor a esa mujer, a ese hombre, ser diferente, pero es una lucha. Y dice el versículo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que ¿qué? Eso hago. No quisiera actuar con soberbia, con venganza, con maldad, pero no sé qué me pasa. Pablo está siendo sincero en su proceso. Pablo dice, quiero conectar el querer con el hacer. Que lo haga Dios porque yo quiero hacerlo, dice Pablo. Dice esta traducción: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Cuántas veces planeaste hacer bien? Dar las gracias a una persona, mostrar tu respeto, mirarla mejor. Pensaste todo el día y mira juzgando y haciendo daño. Pero el otro día lo volverás a intentar. ¿Por qué? Porque no pretendo, pero sigo. Y dice, Pablo dice en el versículo 20, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que ¿qué? ¿Cuántas veces he querido ser diferente? He luchado con esto, Señor, dice Pablo, pero nada. No puedo, trato de renunciar, no he llegado a las cúspides, quiero superar, quiero ser como otro, quiero ser como aquel, quiero llegar a lo que llegó fulano y me cuesta. Y veo que a otros es más fácil que a mí. Quiero luchar con estos sentimientos, con esta aflicción, con esta forma de hablar, de expresarme, con ese odio, con esa amargura, con esa ira. Creo que los demás han sido injustos conmigo y me molesta que les vaya bien. Y entonces digo, bueno, voy a hacerlo, paso al altar, adoro a Dios, ayuno y no conecto a veces. Digo que no voy a pelar el cobre y pelo el cobre y lo que no es cobre. Dice el versículo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo. Tremendo. Así como Pedro dijo, escuche bien, así como Pedro dijo, es paciente con nosotros, no quiere que ninguno nos condenemos. Aquí Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
¿Por qué Pablo está dando gracias por esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Me equivoqué esta semana, hice esto, hice aquello, pero doy gracias a Dios siquiera por algo. ¿Por qué? Porque hay todavía un querer aquí de cambiar, hay un querer aquí de mejorar, hay un querer de ser diferente, hay un querer de ser transformado. Aunque mi cuerpo me traiciona, mi pensamiento me traiciona, mi lengua me traiciona, no me he dejado engañar. Hay un querer en mí siempre de ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor creyente. Eso dice Pablo. Él no se justifica. No pretendo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero sí. Y eso dice el 25. Dice, gracias a Dios, a pesar de mi naturaleza, sigo luchando porque lo que su santa presencia habita en mí, no me abandona a pesar de mi naturaleza. Dice esta versión, mira lo que dice esta versión. Dice, a Dios se lo agradeceré por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que concluyendo, por una parte mi razón me inclina a servir a Dios. Por otra, mis desordenados apetitos me tienen esclavizado a la ley del pecado. Dice Pablo, no lo he logrado. Por eso Pablo decía, recuerden, que no pretendía haberlo alcanzado allá, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad? Olvidando lo que queda ¿dónde? Atrás. Eso dice la palabra. Y Pablo quería que se conectara lo divino, que se conectara el querer con el hacer. Y quiero terminar con Filipenses 2:12. Mira lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Siempre tienes que ocuparte de esto. Saca tiempo para ocuparte de tu salvación. Así como estudias la maestría, estudias la universidad, estudias, así como atiendes el negocio, como haces el inventario, así como te arreglas tu cuerpo, así como te maquillas, así como te arreglas el pelo, así como sacas un día para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, así como sacas un día para hacerte limpiarte la piel, arreglarle el cuarto. Dice, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué está diciendo acá? Con reverencia. Revísate de vez en cuando, haz un inventario. Dice el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿cómo qué? Entonces tú tienes que dar gracias a Dios por el querer, porque el día que desaparece el querer, se acabó. Ay, pero yo siento, sí, ese querer, Dios poco a poco lo irá a conectar con el hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por su buena voluntad con nosotros, porque Él quiere hacerlo, porque Él es bueno. Y eso dice esta versión, nueva traducción viviente, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No va a ser fácil, pero vendrán días en que Dios va a conectar tu querer con el hacer. Y Dios va a conectar lo que tú has querido hacer, lo que añoras hacer en Dios, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el ejemplo para tus hijos, en el ejemplo para tus padres, para los que te rodean. Dice esta versión, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien lo ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Puedes inclinar tu rostro en este momento, chico. Dios, te damos gracias en esta hora.